Mi nombre es Ember, y lo que experimenté ese día lo cambió todo. Un momento estaba disfrutando de un día tranquilo, y al siguiente estaba al borde de la vida y la muerte. Lo que vi y sentí durante esos momentos no se puede expresar con palabras simples. Desde dejar mi cuerpo hasta encontrarme con Jesús mismo, cada momento fue tan real como la vida que estoy viviendo ahora. Esta es mi historia, un viaje de cruce, revelaciones y comprensión de verdades que nunca imaginé que existieran. Comenzó como cualquier otro domingo. Estaba en casa, tomando té y disfrutando del silencio. El clima estaba cálido, el tipo de día que te hace querer desacelerar y saborear cada momento. No tuve ninguna advertencia, ninguna pista de lo que estaba a punto de suceder. Un segundo, estaba completamente bien, y al siguiente, mi pecho se tensó como si una fuerza invisible me estuviera agarrando. Intenté pedir ayuda, pero mi voz apenas hizo ruido. El pánico me invadió mientras me desplomaba en el suelo. Mi visión se estrechaba en un túnel de oscuridad. Mi corazón sentía como si estuviera presionado en un tornillo de banco, y mi respiración se volvió superficial. Recuerdo pensar, ¿es esto? ¿Así es como termina mi historia? Mi mente estaba acelerada, tratando de entender lo que estaba pasando, pero mi cuerpo se estaba apagando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El tenue sonido de mi teléfono sonando a lo lejos me llamó, pero me parecía irrelevante. Era consciente de que el tiempo se desvanecía, pero todo a mi alrededor parecía desconectado, como si me estuvieran separando de la realidad misma. No escuché llegar a los paramédicos, pero recuerdo vagamente la sensación de ser levantado y llevado. Mi cuerpo se sentía tan pesado, pero mi mente se sentía extrañamente ligera. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera oscuro fue el aullido de la sirena de la ambulancia. Ya no tenía miedo, solo curiosidad. No podía evitar preguntarme, ¿qué pasa después? Cuando abrí los ojos, o más bien, cuando volví a tomar conciencia, no estaba en mi cuerpo. Sin embargo, podía verlo, tendido en la cama del hospital, mientras médicos y enfermeras se apresuraban a su alrededor. Se sentía extraño, casi surrealista, verme desde arriba. No tenía miedo. De hecho, sentí una profunda sensación de calma y desapego. No había dolor ni miedo, solo curiosidad. Flotaba sin esfuerzo sobre la habitación, observando todo desarrollarse como si fuera un espectador en la historia de otra persona. El pitido de las máquinas, los movimientos apresurados del personal médico. Todo parecía distante, sin importancia. Lo que más me impresionó fue la claridad de mis pensamientos. Todo se sentía más intenso, más agudo y más vibrante. Podía ver cada detalle, incluso los más pequeños, como la etiqueta con el nombre en el uniforme de la enfermera y el reloj marcando el tiempo en la pared. Era como si mis sentidos se hubieran amplificado por 100. No sentí tristeza ni arrepentimiento. En cambio, me llené de una abrumadora sensación de paz y aceptación. Entendí en ese momento que la vida no se trataba solo de lo físico, se trataba del alma, la esencia de quienes somos, más allá de la carne y los huesos. Then, a soft, warm light began to envelop me. It wasn't blinding, but it drew me in with an irresistible pull. It felt like a gentle invitation, and without hesitation, I moved toward it. La luz se volvió más brillante a medida que me acercaba, pero no me lastimó los ojos. Era cálido y acogedor, como un viejo amigo invitándome a casa. Me estaba siendo atraído hacia un túnel, un largo y resplandeciente corredor que parecía extenderse infinitamente. El túnel era diferente a cualquier cosa que hubiera visto. Las paredes brillaban con colores que no existen en este mundo, tonos tan vibrantes y vivos que parecían pulsar con energía. No estaba caminando ni corriendo. Simplemente me movía, sin esfuerzo, como si fuera ingrávido. Mientras viajaba por el túnel, una profunda sensación de amor me invadió. No era cualquier amor, era puro,
incondicional y abarcador. Me envolvió como una manta cálida en una noche fría, reconfortante y tranquilizadora. Podía escuchar susurros tenues a lo lejos, voces que sonaban familiares pero distantes. No hablaban ningún idioma que reconociera, pero los entendía perfectamente. Me estaban dando la bienvenida, guiándome y animándome a seguir adelante. Al final del túnel, vi la fuente de la luz. No era solo luz, estaba viva, pulsando con una energía divina que irradiaba paz y alegría. Sabía, sin que me lo dijeran, que estaba a punto de entrar en algo extraordinario. Cuando salí del túnel, allí estaba Él, Jesús. Su presencia era abrumadora, pero no de una manera aterradora. Era como si cada parte de mí, cada célula de mi ser, lo reconociera al instante. Sus ojos fueron lo primero que noté, profundos, amables y llenos de un amor tan profundo que me hizo llorar. No habló en palabras, pero lo escuché claramente. Su voz resonó dentro de mí, no como... Jesús no era como las imágenes o pinturas que había visto cuando era niña. Era radiante, resplandecía con una luz que parecía venir desde dentro. Su presencia era tan poderosa que parecía la esencia misma del amor y la paz. Se acercó a mí y al hacerlo, cada preocupación, cada miedo, cada carga que había llevado se desvaneció. Me sentí más liviana que el aire, libre del peso del mundo. No me condenó ni me juzgó. En cambio, me miró con ojos que veían todo. Cada error, cada triunfo, cada parte oculta de mi alma, y me amó de todos modos. Era un amor que no exigía ni esperaba nada a cambio. Jesús sonrió y era el tipo de sonrisa que podía iluminar la noche más oscura. «No estás aquí por accidente», dijo, y supe que tenía razón. De pie ante Jesús, me sentí completamente vista, amada y aceptada. Fue entonces cuando hizo un gesto y la escena que nos rodeaba se transformó. Me encontré rodeada de personas, seres que brillaban, radiantes y que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Eran perfectos, no de una manera artificial, sino de una manera que exudaba armonía y plenitud. «Estos son los resucitados», dijo Jesús, y su voz resonó en mi alma. Sus cuerpos eran vibrantes y estaban libres de defectos o imperfecciones. No fue solo su apariencia física lo que me impactó, sino la energía que irradiaban. Estaban llenos de luz, alegría y una sensación de paz tan profunda que me hizo llorar. Noté que estos seres se movían sin esfuerzo, como si la gravedad misma obedeciera su voluntad. Sus movimientos eran elegantes, decididos y serenos. Jesús explicó que estos cuerpos resucitados no están sujetos a limitaciones terrenales. Son incorruptibles, inmunes al dolor, la enfermedad y la decadencia del tiempo. No pude evitar pensar en la fragilidad de mi propio cuerpo terrenal, los dolores, las cicatrices y el inevitable envejecimiento. Sin embargo, en presencia de estos seres resucitados, todo eso parecía tan pequeño, tan temporal. Jesús sonrió ante mis pensamientos y dijo: «Esta es la promesa para quienes caminan en la fe, quienes eligen el amor en lugar del miedo y el perdón en lugar del resentimiento». Lo que más se destacó fue la unidad entre ellos. No hablaban con palabras, pero se comunicaban perfectamente. Su conexión era pura, ininterrumpida y llena de comprensión. Jesús dijo que en la resurrección todas las barreras se derrumban y lo que queda es la verdad, la luz y el amor. La revelación fue a la vez humilde y edificante. Fue un vistazo a lo que nos espera, una transformación que no es solo física, sino profundamente espiritual. Después de mostrarme los cuerpos resucitados, Jesús se volvió hacia mí con una mirada de profunda compasión. Sabía la pregunta que se estaba formando en mi corazón antes de que pudiera formularla. ¿Por qué sufrimos tanto en la tierra?, pregunté finalmente. Jesús no respondió de inmediato. En cambio, hizo un gesto y escenas de mi propia vida aparecieron a nuestro alrededor. Vi momentos de dolor que había experimentado, desamores, pérdidas,
momentos en los que me sentí abandonada o traicionada. Pero también vi cómo esos momentos me habían formado. El sufrimiento terrenal no es sin propósito, dijo Jesús con dulzura. Es una herramienta para refinar el alma. Explicó que los desafíos y el dolor nos obligan a crecer, a profundizar en nuestra fe y a aprender el verdadero significado del amor y la resiliencia. Sin sufrimiento, no entenderíamos la profundidad de la alegría, la fuerza de la esperanza o el poder de la compasión. Me mostró cómo mi dolor me había conectado con los demás, cómo me había hecho más empático y más comprensivo con las luchas que enfrentan los demás. Cada lágrima que has derramado, cada herida que has llevado, tiene un propósito. No es en vano, me aseguró. Jesús luego explicó que, si bien el sufrimiento es parte del viaje terrenal, no es eterno. Es temporal, un momento fugaz en la inmensidad de la eternidad. Lo que soportas en la tierra moldea tu espíritu para lo que viene después. Sus palabras no borraron el dolor que había sentido, pero le dieron significado. Comprendí que, incluso en mis momentos más oscuros, nunca estaba realmente sola. Jesús siempre había estado allí, guiándome, incluso cuando no podía verlo. Jesús extendió su mano y la escena cambió nuevamente. De repente, me encontraba en un lugar tan hermoso que desafiaba toda descripción. Era un paraíso, pero no como nada que hubiera imaginado. Los colores eran vibrantes, más vívidos que cualquier cosa en la tierra. La hierba brillaba como esmeraldas. El cielo era una extensión infinita de oro y azul, y el aire mismo parecía tararear con música. Había arroyos de agua cristalina que brillaban con la luz y flores de todos los colores que irradiaban un suave resplandor. La atmósfera estaba viva, palpitaba con energía y alegría. La paz en ese lugar no era solo una sensación, era una presencia que me envolvía como un cálido abrazo. A donde quiera que miraba había personas, o mejor dicho, seres de luz. Estaban sonriendo, brillando con una sensación de satisfacción y amor que parecía fluir desde dentro de ellos. No hablaban, pero entendí perfectamente sus pensamientos. Su comunicación era pura, libre de malentendidos o juicios. Jesús explicó: esto es lo que les espera a quienes viven en amor y fe. Este es el cumplimiento de la promesa. Me mostró cómo todo en este reino estaba conectado. El agua, los árboles, la luz, todo era parte de la misma energía divina. Sentí una abrumadora sensación de pertenencia, como si finalmente hubiera encontrado mi verdadero hogar. Este no era solo un lugar, era un estado del ser, una armonía que resonaba en lo profundo de mi alma. Después de mostrarme el reino celestial, Jesús me llevó a un magnífico libro que descansaba sobre un pedestal dorado. Era enorme, sus páginas brillaban con una suave luz dorada. Este es el libro de la vida, dijo, con su voz llena de reverencia. Al mirar más de cerca, vi nombres escritos en las páginas con la caligrafía más intrincada y brillante que jamás había visto. Cada nombre irradiaba una energía única, como si llevara la esencia de la persona a la que pertenecía. Dudé, sin saber qué vería, pero Jesús sonrió gentilmente y me animó a mirar. Para mi asombro encontré mi nombre. Estaba escrito en oro, brillando entre muchos otros. Me invadió la emoción, alegría, gratitud y una sensación de indignidad, todo a la vez. Jesús puso su mano sobre mi hombro y dijo: «Eres amada, Ember. Tu vida tiene sentido. Cada elección, cada acción ha sido vista y apreciada». Explicó que el libro de la vida contiene los nombres de quienes eligen el amor, la bondad y la fe en lugar del miedo y el egoísmo. No se trata de la perfección, dijo. Se trata de las intenciones del corazón. Mientras miraba el libro, me di cuenta de lo interconectados que estamos todos. Cada nombre era parte de una historia mayor, un tapiz divino tejido por el amor. Fue una experiencia humilde ver mi pequeña vida como parte de algo tan vasto y hermoso. El libro de la vida no era solo un registro,
Era un testimonio del amor inquebrantable de Dios y del poder de la redención. Me recordó que, por más perdidos que nos sintamos, nunca se nos olvida. En presencia de Jesús, el tiempo como lo conocía dejó de existir. No solo se ralentizó, sino que desapareció por completo. No podía decir si había estado allí durante minutos, horas o días. El concepto de tiempo se sentía irrelevante, como si no tuviera relación con lo que estaba sucediendo. Jesús explicó que el tiempo es una construcción terrenal, creada para ayudar a los humanos a medir su existencia física. Sin embargo, en el reino espiritual no hay necesidad de relojes, horarios ni plazos. Todo fluye sin problemas, guiado por el orden divino en lugar del tic-tac de los segundos o minutos. Me di cuenta de que gran parte de mi vida terrenal había estado dominada por el tiempo, corriendo de una cosa a otra, sintiendo que nunca había suficiente. En ese lugar no había presión ni urgencia. En cambio, había una sensación de perfecta armonía, como si todo estuviera sucediendo exactamente como debía suceder. Le pregunté a Jesús, si aquí no hay tiempo, ¿cómo sabemos cuándo suceden las cosas? Él sonrió y respondió, no se trata de cuándo, sino de qué y por qué. En la eternidad, los momentos se definen por su propósito y significado, no por su duración. Mientras hablaba, se me mostraron destellos de mi vida, pero no de manera lineal. Los momentos estaban conectados por emociones y lecciones, no por cronología. Era como si toda mi vida fuera un mosaico y pudiera ver cómo cada pieza encajaba para formar una imagen más grande. La experiencia fue liberadora. Me hizo darme cuenta de lo mucho que me había preocupado por el futuro o me había obsesionado con el pasado. En este reino, todo lo que importaba era el presente, el eterno ahora. Jesús me recordó que vivir en el momento presente es uno de los mayores regalos que podemos darnos. Después de lo que me pareció una eternidad de paz y revelación, Jesús se volvió hacia mí con una mirada de profunda compasión. En ver, me dijo con dulzura, tienes que tomar una decisión. Puedes quedarte aquí conmigo o puedes regresar a tu vida en la tierra. El peso de la decisión me golpeó de inmediato. Quedarme significaba permanecer en este reino perfecto, libre de dolor y sufrimiento. Pero regresar significaba volver a las luchas y desafíos de la vida terrenal. Estaba desgarrada. ¿Cómo podía dejar este paraíso? Y sin embargo, ¿cómo podía abandonar a mi familia, mi viaje inacabado? Jesús no me apresuró. Me dio el espacio para reflexionar y en ese silencio pensé en mis seres queridos. Vi sus rostros, sus risas e incluso sus lágrimas. Pensé en cómo mi ausencia los afectaría, cuánto más podría hacer por ellos si regresara. Pero la decisión tenía otro componente. Jesús me mostró algunos atisbos de lo que podría llegar a ser mi vida si decidía regresar. Hubo momentos de alegría, amor y propósito, pero también desafíos que pondrían a prueba mi fe y mi fortaleza. Tu viaje no ha terminado, dijo suavemente. Todavía hay mucho que aprender y mucho que compartir. Sus palabras resonaron profundamente en mi interior. Aunque la idea de quedarme era tentadora, en mi corazón sabía que no estaba lista para dejar todo atrás. Sentí una renovada sensación de propósito, una determinación de aprovechar al máximo el tiempo que me quedaba en la tierra. Con el corazón apesadumbrado, pero con una resolución inquebrantable, tomé mi decisión. Volveré, dije. Jesús sonrió, con los ojos llenos de amor y comprensión. Nunca caminarás sola, me aseguró. Antes de regresar a mi cuerpo terrenal, Jesús compartió algo profundo, algo que ha permanecido conmigo todos los días desde entonces. Explicó el verdadero propósito de la vida, no de una manera vaga y filosófica, sino de una manera clara y profundamente personal. La vida es amor, comenzó, no el amor fugaz y condicional del mundo, sino el amor duradero y desinteresado que viene del alma. Explicó que nuestro propósito es amar a Dios,
amarnos a nosotros mismos y amarnos unos a otros. Cada acción, cada decisión, debe surgir de este fundamento. Jesús también habló sobre el perdón. Aferrarse a la ira y al resentimiento solo te ata al dolor, dijo. Déjalo ir y encontrarás la libertad. Me mostró cómo el perdón no solo sana a los demás, sino que también libera nuestros propios corazones. Luego se refirió a la importancia de la fe. La fe no consiste en saber todas las respuestas, dijo. Se trata de confiar en el viaje, incluso cuando no puedes ver el camino que tienes por delante. Me animó a abrazar la fe, a dejar que me guíe a través de las incertidumbres de la vida. Finalmente, enfatizó la importancia de servir a los demás. La verdadera alegría proviene de dar, dijo. Cuando ayudas a los demás, reflejas el amor de Dios y cumples tu propósito más elevado. Sus palabras eran simples, pero tenían un poder innegable. No eran solo instrucciones, eran verdades que resonaban en lo más profundo de mi alma. Antes de enviarme de regreso, Jesús me permitió ver la tierra. Hoy determinarán el futuro de este mundo. Me mostró cómo la codicia, el odio y la indiferencia estaban creando ondas de daño, no solo para el planeta, sino para las almas de quienes viven en él. Vi escenas de conflicto, división y sufrimiento, pero también vi destellos de esperanza, personas uniéndose, actos de bondad y momentos de amor desinteresado. Jesús explicó que si bien existe la oscuridad, la luz siempre es más fuerte. El destino de la tierra no está sellado, dijo. Todavía hay tiempo para cambiar, pero se requiere un esfuerzo colectivo. Su advertencia no tenía como objetivo infundir miedo, sino despertar la conciencia. Quería que la humanidad viera las consecuencias de sus acciones y asumiera la responsabilidad del futuro. Cada persona tiene un papel que desempeñar, dijo. Incluso los pequeños actos de amor y bondad pueden crear olas de cambio. La visión me dejó humilde y decidida. Comprendí que, si bien mi viaje en la tierra podría ser breve, tiene un propósito. Jesús me recordó que ningún esfuerzo es demasiado pequeño cuando se trata de sanar el mundo y elevar a los demás. La transición de regreso a mi cuerpo fue abrupta, casi discordante. En un momento, estaba de pie en la presencia de Jesús, rodeada por el calor de la luz del cielo. Al siguiente, sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás, como si me estuvieran tirando a través de un túnel estrecho. No fue doloroso, pero fue abrumador, una avalancha de sensaciones y emociones a la vez. Abrí los ojos y vi el duro resplandor de las luces del hospital y el sonido de las máquinas que pitaban a mi alrededor. Me dolía el pecho y me pesaban las extremidades, pero la sensación más abrumadora era el peso aplastante de estar de nuevo en mi cuerpo terrenal. Por un breve momento me sentí desorientada. Luché por reconciliar la paz divina que acababa de experimentar con el caos y el ruido de la habitación del hospital. El personal médico parecía atónito. «Te habías ido», murmuró uno de los médicos, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Más tarde, me enteré de que había estado clínicamente muerta durante varios minutos. No podían explicar cómo había regresado, y mucho menos por qué mis signos vitales se habían estabilizado tan repentinamente. Pero lo sabía, a pesar del dolor físico y el cansancio, sentí una sensación inquebrantable de paz y propósito. Se me había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de vivir de manera diferente, de compartir lo que había visto y aprendido. El peso de esa responsabilidad era pesado, pero también profundamente humillante. En las semanas posteriores a mi regreso, la vida se sentía familiar y completamente nueva.
En la superficie nada había cambiado. Todavía me despertaba en la misma cama, veía las mismas caras y caminaba por las mismas calles, pero por dentro todo era diferente. Lo primero que noté fue lo triviales que me parecían muchas de mis antiguas preocupaciones: facturas, plazos, discusiones insignificantes. Todas las cosas que solían consumirme ahora parecían insignificantes en el gran esquema de la eternidad. No podía dejar de ver la belleza y el propósito de la vida, tal como Jesús me los había revelado. Las personas a mi alrededor también notaron el cambio. «Pareces diferente», decían, «más pacífica, más arraigada». Era difícil expresarlo con palabras, pero sentí como si se hubiera levantado un velo. Podía ver lo divino en los momentos cotidianos: una palabra amable, una risa compartida, la calidez de la luz del sol en mi rostro. También sentí un intenso deseo de vivir intencionalmente. Empecé a buscar oportunidades para ayudar a los demás, para difundir la bondad y el amor de todas las formas posibles. No se trataba de grandes gestos, se trataba de estar presente, escuchar y mostrar compasión de maneras pequeñas y significativas. La oración se convirtió en una parte esencial de mi vida. No era la oración apresurada y obligatoria que solía ofrecer. Ahora era una conversación sincera, una forma de conectar con la presencia divina que había experimentado tan vívidamente. Cada oración era un recordatorio de la paz y el amor que nos aguardaban a todos. Lo más importante es que sentí un profundo sentido de gratitud por la segunda oportunidad que me habían dado, por las lecciones que había aprendido y por la oportunidad de compartir mi historia con los demás. La parte más profunda de mi experiencia fue el mensaje que Jesús me confió, un mensaje destinado no solo a mí, sino a todos. Era claro y sencillo, pero tenía el peso de la eternidad: vivan con amor. Jesús enfatizó que el amor es el fundamento de todo. No es solo un sentimiento, sino una acción, una elección que hacemos todos los días. Ama a tu prójimo, ámate a ti mismo y ama a Dios, había dicho. Al hacerlo, te alineas con el propósito divino de tu existencia. También enfatizó la importancia del perdón. Albergar ira o resentimiento solo te encadena al dolor, me había dicho. El perdón te libera y trae sanación al alma. Otra parte clave de su mensaje fue sobre la unidad. Me mostró cuán interconectados estamos todos, como cada acto de bondad, sin importar cuán pequeño sea, crea ondas que llegan mucho más allá de lo que podemos ver. Todos ustedes son parte del mismo tapiz, dijo. Lo que afecta a uno afecta a todos. Jesús también quería que la humanidad comprendiera la urgencia de vivir intencionalmente. El tiempo es precioso, dijo. No lo desperdicies en cosas que no importan. Concéntrate en lo que es eterno, la fe, el amor y el bien que puedes hacer por los demás. Al compartir este mensaje ahora, siento la misma sensación de urgencia que sentí en su presencia. El mundo está lleno de ruido y distracciones, pero la verdad es simple. Estamos aquí para amar, crecer y prepararnos para la eternidad. Incluso ahora, al reflexionar sobre mi experiencia, me llena de esperanza. El mensaje de Jesús no es de miedo ni de juicio, es de amor, redención y la promesa de algo más grande. Y es un mensaje que me siento honrado de llevar adelante